Buenos días. Vamos a ver la primera parte del paso 7, que es una pequeña introducción a las bases de datos. En Quiz 7 vamos a introducir ya esta parte que nos faltaba, que todavía no habíamos manejado en ninguna de las versiones anteriores, que son el modelo y la base de datos. La versión que vamos a generar aquí va a funcionar exactamente igual que la función anterior. Lo único que vamos a cambiar es que la pregunta, que en vez de estar metida dentro del código del controlador, como estaba en la versión anterior, va a estar en la base de datos. Vamos a meter una base de datos que contiene una única pregunta, que solo, digamos, va a tener un funcionamiento, digamos, desde el punto de vista de usuario en la navegación web, en la cual solo nos permite acceder a esa pregunta y responder para ver si acertamos bien cuál es la respuesta a esa pregunta, pero que ya maneja el contenido en los modelos, digamos, en las bases de datos, accediendo a través del modelo, que es el interfaz que nos permite acceder de forma sencilla desde el controlador a la base de datos. Esto es lo habitual en un gran servidor web en el que, bueno, pues se utiliza MVC para diseñar la arquitectura. Y por eso, pues, vamos a ver aquí los conceptos básicos para luego introducirlos ya en el paso concreto. Una base de datos, que nosotros también vamos a llamar DB, por el acrónimo inglés de Database, gestiona grandes volúmenes de datos eficazmente. Los grandes portales web, como ya he comentado, guardan siempre sus datos en bases de datos. Tenerlos en programas no tiene ni pies ni cabeza y guardarlos como ficheros o por otro mecanismo normalmente tampoco. Hay a veces sistemas especiales que los tienen en memoria o en otros sitios por motivo de eficiencia, pero siempre hay backups en discos o en bases de datos de otro tipo. Las bases de datos más extendidas tradicionalmente han sido las bases de datos relacionales, que se conocen también por estas siglas inglesas, RDBMS, de Relational Database Management System, que suelen guardar los bloques de datos como filas de una tabla, de este estilo de aquí. Las tablas son listas o colecciones de estructuras de datos que suelen tener un identificador y luego unos campos, que en nuestro caso serían la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. La capital de Portugal, Lisboa, etcétera, etcétera. Las tablas, estas pueden tener relaciones entre sí para crear estructuras más complejas, pero las vamos a ver en temas bastante más adelante. Aquí tenemos bases de datos relacionales habituales como SQLite, MySQL, Postgres, MariaDB, Oracle. Nosotros vamos a manejar en el entorno local SQLite y en Heroku Postgres, que es una base de datos más de producción. Las bases de datos actualmente también están popularizando un nuevo paradigma, el de las tipo NoSQL, que son cada vez más habituales porque guardan solo, digamos, pares clave-valor y también grafos a veces o documentos, y entonces son más escalables, sobre todo cuando se manejan en granjas de servidores en la nube. Y entonces para ciertas aplicaciones específicas son mejores, pero nosotros aquí no las vamos a ver. Vamos a trabajar simplemente con bases de datos relacionales y además con unas estructuras de datos bastante sencillas. Una tabla de una base de datos es el elemento que contiene la información o que estructura la información. Casi todos los datos se guardan en tablas y las tablas lo que contienen son datos del mismo tipo. Cada fila de estas que tenemos aquí contiene un dato, que en nuestro caso es una pregunta. Las preguntas son todas iguales, tienen pregunta, respuesta, luego además suelen tener esta clave primaria y además se suelen tener informaciones adicionales como el momento en que se creó esta fila, cuándo se actualizó por última vez y a lo mejor otros campos. Estos tres son los más habituales que suelen estar casi siempre. El acceso a la información en estas tablas se realiza a través de un lenguaje que se popularizó ya hace mucho tiempo, SQL, Structured Query Language, y casi todas lo implementan y lo soportan. El modelo, como veremos, lo que hace es pues transformar los métodos de los objetos en accesos SQL. Aquí vemos lo que son las relaciones entre tablas de una base de datos relacional, porque esta es la forma en que se estructuran.
Básicamente, en una base de datos, en una aplicación real, tenemos muchas tablas, unas para preguntas, otras para usuarios, otras para comentarios a las preguntas, otras para lo que sea, ficheros adjuntos a las preguntas o lo que queramos meter. Y entonces las informaciones en las diversas tablas tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, las preguntas, tenemos un portal de preguntas donde cada usuario que se registra hace sus preguntas, están asociadas a usuarios, que es el usuario que la ha creado, que es el dueño. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, esta pregunta sería el usuario 1. Entonces habría que establecer una relación entre esta pregunta y el usuario que es dueño, que es el creador de esa pregunta. Lo mismo que en la segunda, que sería el usuario 2, y en la tercera, que sería el usuario 4. Y así se puede establecer todo tipo de relaciones, 1 a 1, 1 a n, n a m, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros esto de momento no lo vamos a ver en los primeros pasos, pero al final sí crearemos más de una tabla, crearemos dos y crearemos una relación sencilla entre ellas. Pero es importante entender que el elemento básico de una base de datos es la tabla, que tiene colección de recursos, porque los recursos aquí para nosotros van a ser las informaciones que se guardan en las filas de las tablas, y que las tablas se relacionan entre sí a través de relaciones para que la información, digamos, se pueda estructurar de forma adecuada cuando generemos nuestras páginas web. Bueno, una vez que ya hemos visto estas nociones básicas de bases de datos, que son muy básicas, las bases de datos son más complejas, aquí solo damos los conceptos más básicos, vamos a ver qué es el modelo y qué es la base de datos. El modelo es el responsable de mantener el estado de la aplicación, o sea, es el trozo de código, en nuestro caso en JavaScript, que permite mapear, digamos, desde el programa JavaScript orientado a objetos de forma sencilla los accesos a la base de datos, que es donde están los recursos en realidad. Los recursos se guardan aquí en el formato de la base de datos y son los valores que contienen los diversos campos de las filas, de las tablas de la base de datos. El modelo además suele comprobar también las reglas de negocio que va a seguir una aplicación, porque tiene cierta lógica metida dentro, como veremos, validaciones y otros elementos de ese tipo. En las bases de datos relacionales, el modelo suele ser un ORM, una cosa que, vamos, estas siglas que vienen de Object Relational Mapping. Es una relación que se establece entre los objetos que se manejan en JavaScript, desde el controlador, con los elementos, las tablas que hay en la base de datos relacional. Por eso se llama Object Relational Mapping, porque es una relación entre objetos de JavaScript y estructuras relacionales en forma de tablas con sus relaciones dentro de la base de datos. Básicamente, ese modelo transforma los objetos y los métodos de acceso en operaciones SQL de una forma sencilla, y viceversa también cuando la información llega a la base de datos la encapsula en forma de objetos para que esté fácilmente accesible en JavaScript. Nosotros vamos a utilizar SQLite JS, que es un ORM sencillo para acceder a la base de datos. Aquí tienen la información y como base de datos vamos a utilizar SQLite 3, que es una base de datos sencilla para el desarrollo cuando tengamos la aplicación en local. Y en Postgres meteremos, en una fase posterior, meteremos meteremos Postgres. En Heroku meteremos Postgres, pero aquí no lo vamos a ver. Con SQL luego pues ya definiremos y la parametrizaremos, con SQLite lo parametrizaremos adecuadamente para que en un caso acceda a SQLite 3 y en otro acceda a Postgres a través del programa, del código de ORM que tiene, que transformará esos accesos en un SQL adecuado tanto para SQLite 3 en un caso como para Postgres en el otro caso. Muy bien, pues con esto acabamos esta breve introducción a las bases de datos.